Bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro nuestro, que continúa un poco la reflexión necesaria que estamos realizando actualmente sobre el gran misterio de la redención. Así que continuamos con ese discurso que habíamos comenzado la vez pasada. Mirar y contemplar al hombre creado a imagen de Dios. Y si la vez pasada hablamos partiendo del Antiguo Testamento, esta noche hablamos de nuevo, continuamos refiriéndonos a este concepto de ser creados a imagen y semejanza de Dios, tal como se nos presenta en el Nuevo Testamento. Y luego, como siempre, llegamos a leer algún pasaje de los escritos de Luisa. Entonces yo partiría de esta definición de que el hombre, imagen de Dios, tal como se nos presenta en el Nuevo Testamento, se refiere principalmente a Jesucristo. Y podemos decir de manera subordinada, secundaria, al hombre. Por lo tanto, el Nuevo Testamento nos presenta, especialmente las cartas de San Pablo, nos presentan al hombre, imagen de Dios, ante todo referido a Cristo. De hecho, se nos dice, especialmente en la carta a los Colosenses, como en la segunda carta a los Corintios, que Jesús es imagen del Dios invisible, la revelación en el Evangelio de Juan del rostro de Dios. ¿Recuerdan cuando tiene el diálogo? Jesús con Felipe, Felipe que le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús que responde, ¿pero cómo? Hace tanto tiempo que están conmigo y todavía no han entendido que quien me ve a mí, ve al Padre. Por lo tanto, Jesús es la verdadera revelación del rostro de Dios. Es Jesús quien muestra el rostro del Padre. Y Jesús es también la huella de lo divino en el orden de la creación, tal como se nos propone en la carta a los Hebreos. He aquí, refiriéndose precisamente a Jesús, mirando a Jesús, que es la verdadera imagen de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? El hombre debe llegar a ser conforme, es decir, debe realizar un camino de asimilación con respecto a Dios para ser también él y vivir como imagen de Dios. Y que tiene ante todo como base el orden de la creación, porque Dios creó al hombre para colocarlo y hacerlo vivir en la creación. El mundo fue creado para el hombre. El camino que hay que recorrer para llegar a ser conformes y por tanto ser imagen de Dios es el orden de la redención a través de la redención. La salvación que el Hijo de Dios vino a traer a la tierra, el hombre puede recorrer este camino para llegar a ser imagen de Dios, para precisamente el cumplimiento y el fin, que es justamente el orden de la santificación. Por lo tanto, podemos notar cómo en el Nuevo Testamento esta categoría de ser imagen y semejanza de Dios indica precisamente lo que el hombre está llamado a hacer, vivir en una situación, en un mundo creado por Dios, recorrer el camino que recorrió Jesús en la redención para la salvación del hombre y así llegar a la santificación, a vivir de la misma vida de Dios. Y entonces vemos cómo este concepto puede realizarse en la vida del hombre. Hagámonos esta pregunta. ¿Cuándo el hombre, la criatura, se realiza como imagen y semejanza de Dios? Y entonces, como pueden ver, siempre ahí en el esquema, cuando se vive en Jesús, cuando se ama en Jesús, cuando se es hermano en Jesús y cuando se camina con Jesús. Vivir en Jesús, es decir, el ser humano, el hijo de Adán, se realiza como imagen de Dios, sí y cuando. Él que se ha incorporado a Cristo por obra del Espíritu Santo y se pone a seguir a Jesús con el compromiso de toda su vida, vive esta dimensión de relación con Dios. Y entonces
el hombre se vuelve capaz de vivir de Dios como un hijo de Dios. Recordemos el prólogo del Evangelio de Juan, cuando Juan dice que a quienes lo acogieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Y entonces, cuando el hombre vive esta relación y vive como hijo, honra a su Padre Creador y, haciendo su voluntad, se convierte en imitador de Dios. Y entonces hay una expresión hermosa que dice vivir como hijo en el Hijo. Nosotros, a través de la vida de Jesús y conformándonos a su vida, aprendemos a vivir como hijos de Dios, así como Jesús vivió como hijo de Dios. Y así el hombre realiza su forma más elevada, su dimensión y su vocación de ser imagen de Dios. Luego, el ser humano lleva a cabo plenamente su vocación de imagen divina, sí, inspirado por el amor que se entrega de forma generosa, como se puede ver, por ejemplo, en la relación hombre-mujer y en el matrimonio, vive ese mismo amor que se vive en la Trinidad, que reina en la Trinidad. Así se crea una alianza con la gracia de Dios y por lo tanto alcanza este vivir a imagen y semejanza de Dios. La criatura se realiza como imagen de Dios cuando en su relación hombre-mujer refleja ese amor de comunión que existe y que reina en la Trinidad. Por lo tanto, ser imagen de Dios que ama, es decir, amar en Jesús. Luego, el hombre realiza su ser imagen y semejanza de Dios cuando se abre a las relaciones con los demás, cuando vive en su interior relaciones de comunión, de fraternidad, de compartir, de paz. Y aquí está la tarea de la Iglesia. La Iglesia es precisamente ese lugar donde el hombre puede realizar en la relación con los demás su ser imagen y semejanza de Dios. Y finalmente, el hombre se realiza como imagen de Dios cuando se hace partícipe de la responsabilidad de la tarea de custodiar la creación. Custodiar ese jardín que Dios ha dado al hombre, llevándolo precisamente a su cumplimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, caminar con Jesús para poder llegar al cumplimiento de la creación. He aquí, este es un camino exigente, pero es el camino que todo hombre debe estar en condiciones de recorrer. Por lo tanto, vivir en Jesús, vivir como hijos de Dios, como Jesús vivió como hijo de Dios, amar en Jesús, amar y vivir la vida del amor, como Jesús vive la vida del amor con el Padre, ser hermanos en Jesús. Porque el amor que está en Jesús debe circular también en las relaciones entre nosotros y caminar con Jesús hacia su cumplimiento. He aquí, esta es una imagen muy hermosa del hombre que se nos presenta en el Nuevo Testamento. Sería hermoso tomar todos estos pasajes de la carta a los Colosenses, de la segunda carta a los Corintios, del Evangelio de Juan, de la carta a los Hebreos, que solo se han dado como citas, pero el tiempo no nos lo permite, aunque podemos hacerlo. Personalmente, retomar estos textos y saborear esta hermosa presentación de nuestra vida como un llamado a vivir según la voluntad de Dios que nos quiere a su imagen y semejanza. Y así llegamos a los extensos escritos de Luisa, donde todos podemos apreciar de manera muy clara y detallada cómo, según el lenguaje de Luisa y también según lo que Jesús le dice a Luisa, cómo se presenta esta idea de la imagen de Dios en estos escritos. Y partimos de este volumen, de este pasaje del volumen 17 del 22 de febrero de 1925, donde precisamente vemos cómo Dios, cuando creó al hombre, ¿qué hizo? Utiliza esta bella imagen. Dice que Dios hizo caminos, construyó caminos
para facilitar el recorrido del hombre para vivir, para entrar y para vivir en la divina voluntad. Son caminos, me gusta mucho en este tiempo de Adviento, donde hemos escuchado muchas páginas del profeta Isaías, donde nos decía que llenáramos los valles, que bajáramos los montes, que enderezáramos el camino, los senderos tortuosos, para que el Señor pueda llegar a nuestra vida. Y este es también el llamado de este pasaje. El Señor ha creado estos caminos para facilitar nuestro caminar hacia Él. Así que intentemos comprender, entender qué le dice Jesús a Luisa respecto a esto. 22 de febrero de 1925, escribe Luisa, estaba pensando en la santa voluntad divina y le pedía a mi amable Jesús que por su bondad me concediera la gracia, que en todo cumpla su santísima voluntad. Y aquí está la petición de Luisa en forma de oración que dice, tú que amas y quieres que esto se cumpla, ayúdame, asísteme y aliméntame. Hermosa esta expresión alimentar porque significa que el alma de Luisa quiere ser totalmente guiada por el Señor. No quiere dar ningún paso sola si no es con el Señor. Aliméntame en cada instante con tu voluntad en mí, para que ninguna otra cosa pueda tener vida en mí. Y ahora, mientras oraba, mi dulce Jesús se movió en mi interior y estrechándome fuertemente a él, me dijo, hija mía, cuánto me hiere el corazón la oración de quien busca mi voluntad. Siento el eco de mi oración. He aquí, esto es muy importante. Vean, cuando un alma entra en la voluntad de Dios, en realidad la oración ya no se hace con nuestras palabras, sino que es la oración de las palabras de Dios. Es Dios quien ora en nosotros y por eso es justo que Jesús diga, siento el eco de mi oración, porque ahora el alma que ha entrado en la voluntad de Dios vive de Dios y por lo tanto, al orar, no hace más que decir y repetir la oración de Jesús. Siento el eco de mi oración que hice estando yo en la tierra. Todas mis oraciones se reducían a un solo punto, que es la voluntad de mi Padre, tanto sobre mí como sobre todas las criaturas que se cumpla. Fue el mayor honor para mí y para el Padre Celestial que en todo hice su santísima voluntad. Nos viene a la mente la página del Evangelio, el relato de la samaritana, del encuentro con la samaritana, donde Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. O en otras páginas del Evangelio, yo he venido para hacer, para cumplir la voluntad de Dios. Y también en la cruz, la última palabra en el Evangelio de Juan es, todo está cumplido, es decir, he hecho hasta el final tu voluntad. He aquí, esta es la perspectiva de la vida de Jesús. Y Jesús continúa ahora describiendo lo que ha sido su vida. Dice, mi humanidad, al hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, he aquí, abría los caminos entre la voluntad humana y la divina, cerrados por la criatura. Porque el hombre, Adán, al pecar, interrumpió, cerró estos caminos que el Señor había preparado para vivir esta vida junto con el hombre. Debes saber que la divinidad, al crear al hombre, formó muchos caminos de comunicación entre el creador y la criatura. Existían las tres potencias del alma. He aquí, comienza a describir estos caminos. El Señor nos ha dado las tres potencias del alma, que son la inteligencia, la memoria y la voluntad, como caminos. Pero ahora las explica, según también su función, su papel. Dice que la inteligencia es el camino para comprender mi voluntad. El Señor nos ha dado la inteligencia y nosotros debemos usarla también en la fe. Aquí muchas veces caemos en esta trampa de que, como se habla de fe, entonces significa
que nuestra racionalidad, nuestra inteligencia debe dejarse de lado. Y en cambio no, Él nos lo enseña. También Santo Tomás de Aquino, precisamente porque hemos sido creados a imagen de Dios, el Señor nos ha dado la inteligencia para poder comprender quién es Dios, nos ha dado la herramienta para poder conocerlo y nosotros podemos y debemos conocer a Dios a través de la inteligencia. De hecho, la misma palabra está en la inteligencia, el intelecto es interlegere, es decir, leer dentro, leer en profundidad. Y esto lo podemos hacer usando esta potencia del alma que el Señor ha puesto en nuestra vida. Entonces dice Jesús a Luisa, la inteligencia es el camino para comprender mi voluntad. Luego está la memoria para recordarlo continuamente, porque el hombre necesita recordar constantemente. Toda la historia del pueblo de Israel es una historia que debe basarse en la memoria de las intervenciones de Dios en la vida del pueblo. Por eso se celebra la Pascua, para recordar cómo tú, criatura, fuiste salvado por Dios de la esclavitud, que vivías junto a tu pueblo. Y por eso necesitas continuamente hacer memoria para recordar lo que el Señor ha hecho por ti. Y también todo el camino del pueblo de Israel. Pensemos en el libro del Deuteronomio, cuando dice, recuerda todo el camino que el Señor te hizo recorrer en los 40 años del desierto y a dónde te ha llevado. La memoria es fundamental, al menos tanto como el intelecto. Y luego habla de la voluntad que está entre estos dos caminos. Formaba este tercer camino para elevarse en la voluntad de su Creador. Y entonces dice Jesús, la inteligencia y la memoria eran el apoyo, la defensa, la fuerza del camino de la voluntad, para que no pudiera tambalearse ni a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, la voluntad es lo que me permite entrar en Dios, lo que me hace volar hacia Dios, me hace entrar en el misterio de Dios, pero debe estar sostenida por el intelecto y la memoria. Esto es muy hermoso, pero también muy importante de tener presente en nuestro camino de fe que tantas veces minimizamos nuestra inteligencia porque pensamos que el uso de la razón, quizás porque hemos sido un poco, por así decirlo, influenciados por el iluminismo, que era la exageración, se llevaba al extremo el uso de la razón que precisamente dejaba de lado a Dios, porque solo existía la diosa razón, pero el uso de nuestra razón, de nuestra racionalidad, es importante en un camino de fe, porque nos permite comprender quién es Dios, ya que Dios, para manifestarse, utiliza el intelecto. El simple hecho de que Dios se haya revelado a través de una palabra, la palabra el hombre la puede entender, la puede comprender, porque usa su intelecto. Alejarnos un poco de tantas tentaciones de fideísmo. No debemos caer en el racionalismo, pero tampoco debemos caer en el fideísmo. Aquellos que se dice que van con anteojeras, que no quieren escuchar ninguna objeción, ninguna duda, pero en cambio la inteligencia debe usarse para hacer más viva nuestra búsqueda de Dios. Los grandes santos han sido verdaderos buscadores de Dios, han puesto en juego toda su inteligencia para poder encontrarlo. No basta solo la inteligencia, también se necesita la memoria para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y Jesús sigue explicando esto también con la imagen del ojo. Él dice que había un ojo para poder mirar las bellezas, las riquezas que hay en mi voluntad. Había audición para que pudiera oír los llamados, las armonías que hay en ella. Allí estaba la palabra en la cual él podía recibir el derramamiento continuo de mi palabra, fiat, y los bienes que contiene mi fiat. Había manos, porque elevándolas en sus obras, en mi voluntad,
habría alcanzado el propósito de unirse a las obras de su Creador. Había pies para seguir los pasos de mi querer, había corazón, deseos, afectos para llenarse del amor, de mi voluntad y descansar en ella. Mira entonces, ¿cuántos caminos hay en la criatura para venir a mi voluntad con tal de que lo quiera? ¿Qué le dice el Señor a Luisa? Dice algo muy preciso, que te encuentras con Dios con todo tu ser. También aquí, muchas veces, pensamos que ir hacia Dios significa abandonar todo lo que nos pertenece a mi existencia terrena. El Señor no nos pide esto, nos pide que usemos lo que el Señor ha creado en nosotros para Dios, para encontrar a Dios, para buscar a Dios, para llegar a Dios. El ojo, el oído, la palabra, las manos, los pies, el corazón, son todos medios que podemos utilizar para encontrarse, para alcanzar a Dios. Así que ven que Dios no es una realidad lejana a nosotros, como si tuviéramos que abandonar todo lo que hay en nosotros para buscar solo a Dios. Debemos usar todo lo que tenemos y que el Señor nos ha dado para ponernos en búsqueda de Dios y salir al encuentro de Dios. Y continúa Jesús, todos estos caminos que Jesús ha descrito estaban abiertos entre Dios y el hombre. Y en virtud de nuestra voluntad, todos nuestros bienes materiales le pertenecían. Es importante notar que nuestros bienes y propiedades eran los suyos, porque absolutamente todo esto, todos estos diversos caminos, el Señor era un regalo y una bendición que nos ha dado, nos los ha entregado como nuestra propia posesión, todo ello para que podamos usarlos con sabiduría en la búsqueda de la presencia de Dios. Después de todo, era nuestro Hijo, imagen nuestra, obra salida de nuestras manos y del aliento ardiente de nuestro seno. Pero ¿cuál fue ante este don del Señor la respuesta del hombre? La respuesta del hombre fue que la voluntad humana ingrata no quiso gozar de los derechos que le dimos sobre nuestros bienes y no quiso hacer nuestra voluntad. Él hizo lo suyo y siguió haciendo lo suyo. He aquí, él puso cerrojos y puertas en estos caminos y se confinó en el miserable círculo de su voluntad. Se extravió del nuestro y vagó en el exilio de sus pasiones. De sus debilidades bajo un cielo oscuro, lleno de tormentas y truenos, pobre hijo, en medio de tantos males provocados por él mismo, así que cada acto de voluntad humana es una barra que pone delante de la mía, es un portón que crea para impedir la unión de nuestras voluntades. Y la comunicación de los bienes entre el cielo y la tierra se ve interrumpida. He aquí, también aquí se nos dice algo muy importante, que los efectos del pecado no son el castigo de Dios, sino la consecuencia de haber interrumpido este camino de comunicación entre Dios y el hombre. Me gusta recordar ese pasaje del segundo libro de los Reyes, cuando precisamente se nos dice que los cielos, por el pecado del hombre, del pueblo infiel al Señor, se cerraron y los cielos cerrándose. Esto significa que ya no había comunicación entre Dios y el hombre, porque el hombre había decidido hacer y seguir su voluntad. Es un poco como la imagen utilizada aquí por Jesús. Estas puertas, estos barrotes que impiden que este camino establezca la comunión entre el hombre y Dios. Y paralelamente, veamos cómo, sobre todo cuando se nos habla del bautismo de Jesús, todos los evangelios, los tres evangelios sinópticos que nos hablan del bautismo de Jesús, se dice que es un cierto, en ese momento el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Esta apertura, este rasgarse de los cielos es precisamente el acontecimiento que anuncia la redención.
La redención es Jesús que viniendo, haciéndose hombre y viviendo como hombre y muriendo como hombre, pero resucitando como Hijo de Dios, es quien rasga estos cielos que se habían cerrado y vuelve a abrir esos caminos, abre esas puertas que la voluntad humana había cerrado para permitir que el hombre y Dios puedan encontrarse más fácilmente. Y continúa Jesús, mi humanidad, compadeciéndose y amando. Con amor infinito, el hombre, haciendo en todo la voluntad del Padre, como Jesús logró abrir estas puertas, sí, con su redención que se realizó en la pasión, muerte y resurrección, pero también en su humanidad, en su vida. Aquí en la tierra siempre hizo la voluntad de Dios, siempre vivió, nos mostró cómo se vive en la voluntad de Dios. Y este vivir en la voluntad de Dios permite que estas puertas permanezcan abiertas, permanecer despiertas para poder encontrarse con Dios, y mantuvo íntegramente estos caminos e imploró la gracia de quitar las barreras y romper los portones que la voluntad humana había formado. Y aquí está la obra de la redención. Así que volvió a abrir los caminos para quien quiera que desee venir a mi voluntad, para devolverle los derechos que nosotros quisimos al crear al hombre. Por lo tanto, el proceso de la redención divina viene precisamente para realizar plenamente aquello que mencionábamos al principio, nuestra verdadera esencia de ser imagen y semejanza de Dios. La voluntad humana, al separarse de la voluntad de Dios, había interrumpido esto. Ahora, con la redención, se abren estos caminos, pero no es suficiente. El Señor ha abierto el camino. Ahora, como decía antes, debemos ser nosotros quienes recorramos estos caminos para volver a unirnos a esta voluntad de Dios, que es precisamente la obra de la santificación. Lo hemos visto antes, el caminar con Jesús hacia un cumplimiento. Y entonces continúa Jesús, los caminos son necesarios para facilitarle el recorrido. Son medios para poder a menudo hacer una pequeña visita a su propia patria celestial y conociendo lo hermosa que es su patria y lo feliz que se está allí, la ama y aspira a tomar posesión de ella. Por lo tanto, vive desprendido del exilio. Estos caminos en la criatura eran necesarios para que muy a menudo subiera a su verdadera patria, la conociera y la amara. Y es una señal de que el alma está en estos caminos. Si ama su patria celestial, si poniéndose en camino de nuestra voluntad, le hace sus pequeñas visitas. Aquí dice otra cosa muy hermosa y muy importante. Eso que nosotros llamamos nuestra experiencia espiritual, que vivimos con nuestros sentidos espirituales, sentir el amor de Dios. ¿Cuántas veces al salir de una oración, de una adoración eucarística, decimos, hemos vivido el paraíso porque hemos experimentado un momento intenso? Esto es lo que Jesús llama las pequeñas visitas, lo hemos vivido. Por un momento, en esa oración, en esa adoración, en ese encuentro con el Señor, una vida de paraíso que nos sirve para cuando regresamos a nuestra vida cotidiana, para tender con nuestro camino, con nuestra vida hacia allí. Por eso sentimos que estamos exiliados de esa patria. El tener que enfrentarnos también con nuestra debilidad no debe desanimarnos. Precisamente porque hemos experimentado el amor de Dios y hemos vivido una experiencia de paraíso, es así que nos sentimos reconfortados, animados, fortalecidos en el camino de nuestra vida cotidiana para tender hacia esta realización. De hecho, Jesús continúa y dice, esto también es una señal para ti. Podríamos decir, también es una señal para nosotros. ¿No te acuerdas? Y le hace recordar a Luisa las hermosas experiencias vividas con Jesús. ¿Cuántas veces tomabas el camino del cielo y penetrabas en las regiones celestiales? Y haciendo tu pequeña visita, mi voluntad me hacía descender al exilio. Y al amar tú la patria, ¿el exilio te parecía feo y casi insoportable?
Pero ¿cómo? Este amor por la patria, sentir la amargura de vivir en el exilio, era una buena señal para ti de que la patria es tuya. He aquí, cuando vivimos estas experiencias de comunión profunda con el Señor, que nos calienta el corazón. Y luego regresamos a la vida cotidiana donde en cambio vemos todas las contradicciones. Ahí es donde no debemos desanimarnos. Pero en cambio, precisamente porque hemos visto lo que nos espera allá, vivimos tendiendo hacia el más allá de manera positiva y transformando nuestra vida aquí como un camino que nos lleva a esa realización. Continúa Jesús. ¿Ves? También en las cosas bajas de este mundo sucede así. Si uno tiene una gran posesión, es decir, una propiedad, se forma el camino para ir a visitarla a menudo, disfrutarla y tomar los bienes que hay en ella. Y mientras la visita, la posee y se la lleva en su propio corazón. Pero si en cambio no se forma un camino, ni nunca visita su posesión, porque sin camino es casi impenetrable. Y nunca habla de ella. Esto es señal de que no la ama y que desprecia sus propios bienes. Y aunque podría haber sido rico por su mala voluntad, es un pobre que vive en la más absoluta miseria. Es como si tuviéramos un castillo, una villa lujosa y nunca fuéramos a verla. Por supuesto, si uno, ¿cuántas personas que tienen una casa en la montaña o en la playa hacen esa visitita, luego regresan y se consideran y dirán, no, todavía puedo volver allí? Y tal vez es esa casa la que luego los espera en cuando se jubilen, cuando me jubile, iré a disfrutar de toda esta casa. Y toda su vida está impulsada a mirar esto. Así es también con el paraíso. Nuestras experiencias espirituales vividas con el Señor en la oración sirven y son un apoyo en nuestra vida cotidiana, no para vivir de la nostalgia, sino para vivir apuntando hacia este cumplimiento. Por eso mi sabiduría, al crear al hombre, quiso formar los caminos entre él y yo, para facilitarle la santidad, la comunicación de nuestros bienes y la entrada en la patria celestial. Estas son las vías para alcanzar el cumplimiento. La realización de nuestra vida como imagen y semejanza de Dios. Aquí es donde Jesús nos lo explica. Nos ha dado estos tres caminos: la inteligencia, la voluntad y la memoria. Y estos caminos el Señor nos los ha vuelto a abrir. Nosotros los habíamos cerrado, el Señor nos los ha vuelto a abrir y ahora nos corresponde a nosotros recorrerlos. Es caminar por estos caminos y vivir este encuentro entre nosotros y el Señor. Y siempre en el 17º volumen tomamos este pasaje del 16 de julio de 1924, donde de otra manera Jesús cuenta, le explica a Luisa cómo Dios, cuando creó al hombre y va en continua búsqueda de la criatura. ¿Por qué? No porque quiera dominarlo, no porque quiera someterlo, sino porque quiere depositar sus bienes donde Dios podía depositar todos sus bienes, todas sus gracias, sino en una criatura que ha sido hecha a su imagen y semejanza. Continuando en mi estado habitual, mi adorable Jesús me transportó fuera de mí misma y me dijo: hija mía, el Creador va en busca de la criatura para depositar en su seno los bienes que Él ha puesto fuera en la creación. Y por eso dispone siempre en todos los siglos que haya almas que vayan solo en busca de Él, para que deposite sus bienes en quien lo busca y quiere recibir sus dones. Y es muy bella esta expresión. El Creador omnipotente se mueve majestuosamente desde el cielo, y la criatura se mueve humildemente desde la tierra para encontrarse en comunión. He aquí,
Esta es la descripción detallada de lo que es la verdadera fe. La fe es este encuentro entre el deseo del hombre que en su vida, desde que apareció en la tierra, siempre ha buscado a Dios, y el deseo de Dios de querer encontrarse con el hombre. Cuando estos dos deseos se encuentran, es entonces cuando comienza la experiencia de la fe, la vida de fe. De hecho, todos los discípulos del Señor, todos aquellos que quieren convertirse en discípulos de Jesús, ¿qué deben tener al principio de su camino de fe? El encuentro con Jesús, donde precisamente este encuentro está hecho de dos deseos fuertes, de dos expectativas intensas, llenas de significado. El deseo del hombre de realizarse, y el hombre solo se realiza en Dios, pero también el deseo de Dios de querer comunicarse con el hombre. Y cuando estos dos deseos se encuentran, es ahí donde nace el camino de la fe. Es así, el Creador se mueve desde el cielo y la criatura se mueve desde la tierra para encontrarse, uno para dar, la otra para recibir. Y Jesús dice, siento la gran necesidad de dar, porque estoy preparando bienes para regalarlos y no tengo a quién dárselos, y por eso los mantengo ociosos. Siempre es una gran lástima para aquellos que no se preocupan por recibirlos. Y así, si pensamos en la redención, ¿qué fue? Si no, simplemente inténtalo. Dios sale al encuentro del hombre para devolverle esos dones que el Señor ha reservado para el hombre y que el pecado le había impedido dar y al hombre recibir. Y estos dones permanecieron inactivos porque no había correspondencia entre el hombre y Dios. Y así fue un gran dolor, un gran sufrimiento, pero con el acontecimiento de la redención que ha abierto este camino, que ha rasgado estos cielos, ahora Dios tiene la posibilidad de derramar todos sus bienes en el corazón del hombre, pero en el corazón del hombre que lo busca, es decir, en el corazón de la criatura que vive en su voluntad. Y entonces es ahí donde se realiza todo, precisamente la pregunta de Jesús. Pero ¿sabes tú en quién puedo yo depositar los bienes que salen de mí? Salidos en la creación, en quien hace la mía, en quien hace suya mi voluntad. Vivir en la divina voluntad es permitir a Dios derramar todos esos bienes que el Señor ha pensado para el hombre, porque solo ella, la divina voluntad, da la capacidad, la apreciación y las verdaderas disposiciones para recibir los dones de su Creador y los administra. La correspondencia, la gratitud, el agradecimiento, el amor que debe dar por los dones que con tanta bondad ha recibido. Por eso he aquí la invitación que el Señor hace a Luisa y es la invitación que el Señor nos hace a nosotros. Acojamos con humildad estas santas invitaciones, recordémoslas siempre en nuestro corazón y tomemos nota de cómo también nosotros, como fieles seguidores, estamos llamados a acoger con alegría esta invitación personal del Señor para transformar nuestras vidas, para que deposite en ti el amor que he derramado por amor a las criaturas en todas las cosas creadas, para que tú me correspondas y junto conmigo ames a todos con mi amor. Así daremos amor a todos, seremos dos amando a todos, ya no estaré solo. Esto también es hermoso. Sentirnos en comunión con Dios. Atención, no para sentirme realizado yo, sino para que yo con Dios puedo amar a todos, porque Dios quiere cumplir su obra y sabemos que su obra no es una obra para mí, sino una obra para todos. Y cuando yo me uno con Dios y amo, quiero amar con Dios, mi amor debe estar dirigido a todos. Su fusión con la voluntad divina dice siempre esto. Sí, busco a Dios, quiero fundirme completamente en Dios. Y cuando me fusiono con Dios, ¿qué descubro? Descubro esta novedad,
que en Dios no solo me encuentro a mí mismo, encuentro a todas las criaturas y amando junto con Dios, soy capaz de amar a todas las criaturas, porque los amo en Dios. Si vivo, no amo. Si tuviera que amarlos solo a ellos con mi amor, no podría amarlos a todos. De hecho, no amamos a todo el mundo, amamos más a los que están más cerca de nosotros, pero cuando amamos con el amor de Jesús, entonces llegamos a todos. Además, ¿qué dice el mandamiento del amor que nos dejó el Señor? Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Ante todo, el Señor ha amado a todos, no solo a algunos, sino que Jesús nos ha amado a todos hasta dar la vida. Y solo cuando nos unimos a Jesús lograremos amar a todos. Donde dice, continúa Luisa, entonces si Jesús le dijo, ven, únete a mí, vamos juntos y amemos a todos con mi amor, entonces él te pregunta, ¿qué he hecho? Hemos recorrido todas partes y Jesús ha depositado en mí su amor que las cosas creadas contenían. ¿Y yo qué he hecho? Estando en Dios, haciendo eco a su amor, he repetido con él el te amo de todas las criaturas. Por lo tanto, cuando se está en la divina voluntad, lo que decimos vale para todos. Lo que se dice vale para todos. El te amo vale para todas las criaturas. Mi amor vale para todas las criaturas. Mi reparación vale para todas las criaturas. Luego añadió, hija mía, al crear al hombre, habla de la obra de la creación. Al crear al hombre, le infundí el alma con mi aliento, queriendo infundirle la parte más íntima de nuestro interior. ¿Cuál es nuestra voluntad? Por lo tanto, el alma es este querer infundir en nosotros la voluntad divina. El Señor las ha puesto dentro de nosotros, pertenece a nuestra vida. Atención, la voluntad divina. No es un don que el Señor haya dado solo a algunos elegidos. El don de la voluntad divina es para todos. En todos Dios ha puesto su voluntad porque Dios es un Dios justo. Sabemos bien que la justicia divina, la justicia de Dios, no parte del mismo principio que la justicia humana, no parte del principio de la retribución, sino del principio de la distribución. Dios pone su voluntad en todos. Luego le corresponde al hombre responder a esta voluntad, ya sea uniéndose a la suya o continuando haciendo la voluntad humana. Pero cuando el hombre se une a la voluntad de Dios y vive unido a la voluntad de Dios, entonces es cuando realmente realiza plenamente su vida. ¿Cuál es nuestra voluntad que la llevaba junto con nosotros? Todas las partículas de nuestra divinidad que como criatura podía contener hasta el punto de hacerlo una imagen nuestra. Aquí lo tienes, Coco siempre posee la respuesta del hombre, pero el hombre, siendo un ingrato, ha querido romper por completo nuestra propia voluntad. Y aunque le quedó el alma, porque no se nos ha quitado el alma, sin embargo la voluntad humana que tomó el lugar de la divina lo oscureció, lo infectó y volvió inoperantes todas las partículas divinas, tanto que lo desordenó todo y lo falsificó. Una vez más nos explica que los efectos del pecado no son el castigo de Dios, la intervención de Dios contra el hombre, sino que es el hombre quien lamentablemente sufre las consecuencias de haberse separado de Dios. La obra de la redención, ahora nos dice Jesús, queriendo yo disponerlo de nuevo para recibir plenamente esta voluntad. Es necesario que yo vuelva a soplar sobre él. Y piensen un poco, ¿en qué momento nace la iglesia? Nace precisamente cuando hay una nueva efusión del Espíritu Santo sobre los hombres.
Este aliento, la Ruá Elohim, el aliento de Dios, que si en la creación dio vida al ser humano, haciéndolo convertirse en un ser viviente, así en Pentecostés, con el don del Espíritu Santo, nuevamente el Señor ha soplado para hacernos nuevas criaturas, para que mi aliento lo ponga en fuga. Ahuyenta las tinieblas, las infecciones y hace operativas las partículas de nuestra divinidad que le dimos al crearlo. Oh, cómo me gustaría verlo, hermoso, restaurado, como lo creé. Solo mi voluntad puede obrar este prodigio. Por eso, esto es lo que Jesús quiere hacer en Luisa y lo que quiere hacer también en nosotros. Es, quiero soplar sobre ti para que recibas este gran bien de que mi voluntad reine en ti y te lo devuelva. Todos los bienes, los derechos que le di al hombre en su creación. He aquí la grandiosa obra de la redención eterna es esa obra intermedia, es decir, la obra de la redención es algo intermedio absolutamente importante y necesario, porque si no existiera, si no se hubiera realizado esta obra cumplida por Jesús al abrir estos caminos de comunicación que habían sido interrumpidos. Pero Jesús se lo explica a Luisa en varias ocasiones. La redención es solo una preparación, pero el cumplimiento de la redención se alcanza con la santificación, con el tercer fiat, cuando precisamente nuestra voluntad, el fiat voluntas. Tua sicut in caelo et in terra se realice completamente en nuestra vida. Y concluye precisamente mientras decía esto, acercándose a mí, me soplaba, me miraba y me abrazaba, luego desapareció. He aquí, esto es lo que el Señor ha realizado y quiere realizar en nosotros. Y así llegamos al último pasaje. Para esta noche, un pasaje bastante largo del 20º volumen, donde este discurso sobre la redención continúa constantemente con otros ejemplos, con otras argumentaciones. Y ante todo, en este pasaje se nos dice cómo en todas las cosas creadas. ¿Qué hacía Dios? Concentraba todo su amor, pero para las criaturas. Y de hecho, ahora asistiremos a esta descripción de los elementos de la creación. Y Jesús le explica a Luisa cómo todas las cosas creadas por Dios han sido hechas para el hombre, para expresar su amor hacia las criaturas. Y por lo tanto, nos hace comprender cuán importantes somos a los ojos de Dios. Yo continuaba con mi recorrido por toda la maravillosa creación para seguir cada uno de los actos de la voluntad suprema divina en cada cosa creada. Y mi siempre amable Jesús, saliendo de dentro para acompañarme por todo el espacio de la bóveda de los cielos, cada vez que llegábamos a cada cosa creada, tenía sobresaltos de alegría y de amor. Así que en cada cosa ella, siguiendo solamente a Jesús, haciendo los recorridos en la creación junto a Jesús, imaginémosla, se encontraba con un elemento de la creación. Y entonces ese encuentro provocaba en él sobresaltos de alegría y de amor. ¿Por qué tenía sobresaltos de alegría y de amor? Porque veía a una criatura pecadora, como lo era Luisa, que se alegraba y se hacía partícipe de esto y por lo tanto pertenecía a esta realidad. Y entonces los elementos de la creación decían, por fin hemos conocido al destinatario de todos estos bienes. Todas las cosas creadas están llenas de alegría y júbilo, porque reconocen en la criatura, en el ser humano, al destinatario de todo esto. Porque todo esto fue hecho para el hombre. Y me dijo, hija mía, aquí se ve cómo todo fue hecho para el hombre y usa expresiones muy hermosas en este pasaje. Yo creé el cielo y concentré mi amor hacia el hombre en el cielo y para darle mayor deleite lo adorné de estrellas. Piénsenlo un poco.
El Señor, cuando creó el cielo, pensó en el hombre porque veía al hombre en el cielo y precisamente porque lo veía en el cielo, así lo quiso, llenarlo de la belleza de las estrellas, del esplendor de las estrellas. Luego dice esta cosa tan profundamente bella: yo no amé el cielo, sino al hombre que habita en el cielo, y por él fue que yo lo creé todo. Cuán fuerte y grande fue mi amor al extender sobre la cabeza del hombre esta bóveda azul, adornada de estrellas fulgidísimas, como un rico pabellón que ni reyes ni emperadores pueden tener igual. Por lo tanto, pensar en la bóveda del cielo es como si fuera creada por Dios para que el hombre pudiera contemplarla en su belleza. Y esa belleza, cuántas veces cuando vamos a la alta montaña y por la noche miramos el cielo, incluso logramos reconocer la Vía Láctea. En nuestras ciudades, con la contaminación lumínica, no es posible, pero basta alejarse un poco, ir a dar un paseo por la montaña. Se puede ver ese cielo tan hermoso y pensar que esa bóveda celeste, el Señor la creó para mí, porque en ese cielo, en la belleza de ese cielo, Dios podía amar al hombre. No amaba al cielo, sino que amaba al hombre en el cielo. Y luego continúa: Jesús pasa del cielo al sol. Pero no me conformé con centrar mi amor hacia el hombre en el cielo, que debía servir solo para el deleite. Queriendo deleitarme en el amor con él, quise crear el sol, concentrando hacia el hombre tanto amor en el sol. Y también aquí dice: yo amaba al hombre en el sol, no al sol. Y por eso lo ponía en él, lo ponía. Yo ponía en él amor de necesidad, porque el sol era necesario para la tierra, ya que debía servir a las plantas y al bienestar del hombre, justamente como el sol sirve para la vida de la tierra. Y sin embargo, así es simplemente la naturaleza del amor, un amor de luz que debía iluminarlo, un amor de fuego ardiente que debía calentarlo. En resumen, todos los efectos que produce este planeta, esta estrella, que son innumerables, milagro continuo que está en la bóveda de los cielos y que desciende con su luz para el bien de todos. Tantas especialidades de amor concentré en el sol hacia el hombre por todos los bienes y efectos que produce. Oh, si la criatura al menos prestara atención a mi amor que le lleva el sol, ¿cómo me sentiría? Feliz y correspondido por el gran amor que he puesto en este mi relator divino, en el portador de mi amor y de mi luz. También el sol, el Señor lo ha creado para nosotros. Y así como sus beneficios sirven para la vida de la tierra, así los beneficios del amor de Dios sirven para nuestra vida. En ti mi suprema voluntad obraba, constituyéndose vida en cada cosa creada, para darse también a través de ellas como vida a las generaciones humanas. Mi gran amor, haciendo continuamente su vida en mi eterno fiat divino, me concentraba profundamente para amarlo siempre, así que en cada pequeña cosa creada por él, en el soplo del viento, en la inmensidad del mar, en la delicada y pequeña flor, en el tierno pajarillo que canta, en todo. Yo concentro todo mi amor para que todo lo creado le lleve siempre mi amor. Y vean, los santos son aquellos que han comprendido esto. San Francisco, en su Cántico de las Criaturas, ¿por qué alaba al Señor partiendo de las criaturas? Porque ve en estas obras de la creación a la Madre Tierra, el sol, la luna, las estrellas, ve el amor que Dios ha puesto para él. Para el hombre lo reconoce y por eso lo canta. O también siempre en la vida de San Francisco, cuando predica a los pájaros, que parece un loco, pero en realidad en ese canto de los pájaros, él encontró y descubrió que en ese canto estaba el amor de Dios. Y así en todos los elementos de la naturaleza. Y el libro de la sabiduría nos lo enseña.
Mirando a las criaturas, yo puedo remontarme a su creador. Pero para escuchar, comprender y recibir este lenguaje de amor, el hombre debía amarme. De lo contrario, toda la creación le resultaría como muda y sin vida. He aquí, si nos detuviéramos un momento y reflexionáramos haciéndonos esta pregunta: ¿por qué el hombre destruye la creación? ¿Por qué la obra del hombre, en vez de traer progreso y mejorar, de ser colaboradores con Dios en la obra de la creación, cuanto más avanza el progreso científico y tecnológico, más se degrada la creación, más se desprecia, se usurpa, se destruye? Intentemos preguntárnoslo. Pienso que podríamos encontrar una respuesta en la falta de amor hacia Dios. Quizás porque nos hemos olvidado de amar a Dios, nos hemos olvidado de Dios. Por eso estamos destruyendo el mundo. Si realmente empezáramos a amar a Dios, redescubriríamos en las obras de la creación la huella del amor de Dios, que hizo esto por mí, por nosotros. Y entonces se volvería normal, natural cuidar de la creación. En cambio, nosotros la estamos explotando, la estamos desfigurando, la estamos arruinando, la estamos destruyendo. ¿Pero por qué sucede esto? Porque nos hemos olvidado del amor de Dios. Esto debería hacernos reflexionar un poco sobre cuánta responsabilidad tenemos. Y el cuidado de la creación surge de ahí, de esta relación nuestra con el Señor. Si no hay Dios en nuestra vida, tampoco hay lugar para el cuidado de la creación, porque el cuidado de la creación surge solo cuando se descubre en la creación la huella del amor de Dios. En este momento Jesús continúa hablándonos de la siguiente manera: después de que todo lo creé, moldeé cuidadosamente la naturaleza misma de todo el género humano con mis propias manos divinas y creadoras. Ahora él describe detalladamente cómo creó al hombre y qué sucedió en aquel momento de la creación. Y también aquí la palabra clave, el hilo conductor que une cada parte de este relato, es simplemente la palabra amor. Y mientras delicadamente formaba cada uno de los huesos, extendía los nervios con cuidado y formaba el corazón, así concentraba todo mi inmenso amor. Y después de vestirlo de carne, formando como la estatua más bella que ningún otro artífice podría jamás hacer, lo miré y lo amé. Es hermoso pensar en el relato de la creación cuando el Señor, precisamente de la tierra del barro, modela al hombre, y antes, me gusta pensar, imaginar, antes de que Dios insuflara su aliento de vida, cómo Dios miró a Adán y cómo lo amó. Y aquel aliento que le dio el alma, que le otorgó la vida misma, que lo hizo finalmente convertirse en un ser viviente, vino de un Dios eterno que ya lo amaba profundamente. Dice, lo miré y lo amé tanto que mi amor brotó, no pudiendo contenerlo, y al exhalarlo le infundí la vida. Nosotros venimos originalmente de un profundo acto de amor infinito de Dios. Fuimos creados enteramente por el inmenso amor de Dios. Y todos estamos llamados, así como plenamente destinados, a regresar finalmente a su amor eterno. Y por eso el camino del que hablábamos antes, el camino es el del amor. Empezar a amar no solo con nuestro amor, que es muy limitado, tiene una mirada corta, sino que debemos, como Jesús le pide también a Luisa al principio de su camino, dice, debes dejar de amar con tu amor y debes empezar a amar con mi amor. Solo si vivimos del amor de Dios es que realizamos plenamente nuestra vida, pero justamente esto es lo que hizo Dios al plasmar al hombre, al crear al hombre. Pero dice Jesús, ¿acaso no estuvimos contentos? Es decir, ya esto es algo maravilloso y portentoso, pero no estuvimos contentos.
La Santísima Trinidad, dando en exceso de amor, quiso dotarlo, donándole intelecto, memoria y voluntad. Las tres potencias del alma son un don añadido y según su capacidad de criatura lo enriquecimos con todas las partículas de nuestro ser divino. Toda la divinidad estaba completamente dedicada a amar y a derramarse en el hombre. Estamos llenos de Dios, en nosotros está Dios, Dios vive en nosotros. Somos imagen de la Trinidad ha tomado su morada en nosotros. Desde el primer instante de su vida sintió toda la fuerza de nuestro amor y desde lo más profundo de su corazón expresó con su voz el amor a su Creador. Está describiendo la vida de Adán antes del pecado. Oh, cómo nos sentimos felices al escuchar que nuestra obra, la estatua hecha por nosotros, hablaba, nos amaba y con un amor perfecto porque era el reflejo de nuestro amor que salía de él. Este amor no había sido contaminado por su voluntad y por eso su amor era perfecto, porque poseía la plenitud de nuestro amor. De todas las cosas que nosotros creamos, ninguna nos había dicho que nos amaba. Ni siquiera la flor más hermosa lo dice jamás. Te amo al Señor, a Dios. Solo el hombre dotado de intelecto, voluntad y memoria es capaz de decir te amo. Ahora, al escuchar que el hombre nos amaba, nuestra alegría, nuestro contento fue tan grande que para completar nuestra fiesta lo constituimos, Rey de todo el universo y como la más bella joya de nuestras manos creadoras. Si ahora miremos, Dios que contempla a la criatura, al hombre creado a su imagen y semejanza, y dice precisamente cuán hermoso era el hombre en los primeros tiempos de su creación. Era nuestro reflejo, imagen y semejanza de Dios. Y esos reflejos le daban tanta belleza que cautivaba nuestro amor y lo hacían perfecto en todos sus actos. Perfecta era la gloria que daba a su Creador, perfecta su adoración, su amor y sus obras. Era tan armonioso que resonaba en toda la creación porque poseía la armonía divina y de aquel fiat que le había dado la vida. Todo era orden en él, porque nuestra voluntad lo llevaba al orden de su Creador, lo hacía feliz y lo hacía crecer a nuestra semejanza. Según nuestro dicho, hagamos al hombre feliz a nuestra imagen y semejanza. Cada uno de sus actos, realizado en la unidad de la luz del fiat supremo, era un matiz de belleza divina que adquiría. Cada una de sus palabras era una nota armoniosa más que sonaba. Todo era amor en él y en todo nos exaltaba nuestra gloria, nuestro poder y sabiduría infinita, todo cielo, sol y tierra. Le traía alegría, felicidad y amor de aquel que lo había creado. Piensen un poco, en estas palabras es como si Dios hubiera creado un himno para nosotros. Cuando nos dirigimos al Señor, usamos las palabras más bellas para cantar la belleza, el poder, la santidad de Dios. Piensen en todas las oraciones, los himnos que utilizan imágenes y palabras hermosísimas para honrar al Señor. En cambio, este es el himno que el Señor ha compuesto para honrarnos a nosotros, sus criaturas. Esto es lo que Dios piensa continuamente de nosotros, es lo que Dios desea para nuestra vida, es lo que Dios quiere realizar en nuestra vida. Y continúa, si pudieras formar una estatua, según lo que más te guste, puedes volcarte toda entera en ella, dándole todos los humores vitales y con el poder de tu amor le dieras la vida, cuánto no la amarías y cuánto no querrías que te amara. Piensen hasta dónde llega el amor de Dios, cuán grande es el amor de Dios. ¿Cuál sería tu celo de amor si estuviera toda a tu disposición y ni siquiera un latido? ¿Tolerarías que no fuera hecho para ti? Tú en tu estatua te mirarías a ti misma
y por lo tanto, en cada pequeña cosa no hecha para ti, sentirías un desgarro hecho a ti misma. Y así soy yo. Ahora se separa de la imagen y la aplica a la creación del hombre. Todo lo que la criatura no hace para mí son tantos desgarros que yo siento, mucho más que la tierra que la sostiene. Es mía. El sol que la ilumina y la calienta es mío. El agua que bebe y la comida que toma es mía. Todo es mío. Vive a mis expensas. Y mientras le doy todo, ella, la bella estatua, mía no es para mí. Piensen en el dolor de Dios, en el pesar de Dios que ha hecho todo esto por el hombre y el hombre no corresponde a esto. ¿Cuál debe ser entonces mi dolor? ¿La afrenta y la ofensa que me hace esta estatua? Piénsalo tú misma, hija mía. Y he aquí, ahora, lo que Dios quiere hacer. Ahora debes saber que solo mi voluntad puede devolverme mi estatua, bella como la hice, porque ella es la conservadora de todas nuestras obras y la portadora de todos nuestros reflejos, de modo que el alma vive de nuestros reflejos, los cuales si ama, le proporcionan la perfección del amor, si obra la perfección de las obras. En resumen, todo lo que hace, todo es perfecto en ella. Y esta perfección le da tantos matices de diversas bellezas que enamoran al artífice que la formó. Por lo tanto, también podemos comprender cuánta potencialidad tenemos, que nos ha sido dada por el Señor y que nosotros mínimamente no ponemos en práctica, sino que preferimos usar nuestra voluntad para dañar, destruir toda esta belleza y todo este poder que el Señor ha puesto en nosotros. He aquí porque amo tanto que se conozca el fiat supremo y forme en ella su reino en medio de las generaciones humanas, para restablecer el orden entre el Creador y la criatura, para volver a poner en común nuestros bienes con ella. Y solo nuestra voluntad tiene este poder. Sin ella no puede haber nada bueno. Nuestra estatua puede volver a ser hermosa como cuando salió de nuestras manos, créanlo. Y esto es lo que permite la redención. Es decir, todo esto, el hombre lo ha tirado, lo ha rechazado, lo ha rehusado, lo ha devuelto al remitente, pero Dios, ante este rechazo, quiso intentarlo de nuevo a través de su Hijo, mostrándonos a través de la humanidad de Jesús cómo esto es posible vivirlo. Y con el don del Espíritu Santo ha abierto estos caminos para que nosotros pudiéramos realizarlos en nuestra vida, respondiendo con nuestro fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra, que la voluntad humana y la voluntad de Dios sean una sola. Conforme a esto, para realizar precisamente todo este proyecto de amor, esto es lo que el Señor espera de nosotros. He aquí, estamos cerca de la Navidad, el próximo sábado es Navidad. Contemplemos este misterio de la encarnación que abre este camino divino que el Señor, a través de su redención, ha preparado. Acojamos este verbo de Dios que se encarna en nuestra vida, acojámoslo con profundo amor. Dejemos que Él actúe en nosotros para que pueda transformar nuestra vida y hacerla cada vez más conforme a la de Dios. Y entonces sí que el cielo y la tierra podrán encontrarse, que este cielo se rasgue y estos caminos se abran. Y podemos ver, como nos recuerda el libro del Génesis, esa escalera, la escalera de Jacob, donde los ángeles suben y bajan. Hay una comunicación continua entre nosotros y Dios. Y este es nuestro paraíso.